Además del capital cultural del que hablamos en el video anterior, es necesario para entender la arquitectura peruana introducir otro concepto desarrollado por Pierre Bourdieu, el capital social. Pero antes de avanzar, conviene despejar una idea que suele aparecer de inmediato: la argolla. Es una palabra común en nuestro contexto, pero también puede ser una simplificación. Puede reducir un fenómeno complejo a una explicación un tanto anecdótica o moral. Y lo que interesa aquí es entender cómo funciona el sistema. El capital social no es quién eres, sino a quién conoces y quién te reconoce. No se trata de amistad superficial, no se trata de caer bien, se trata de acceso a redes que tienen poder dentro del campo. ¿Qué capacidad tienen de abrir puertas, de validar, de invitar, de recomendar? Por ejemplo, cuando un profesor recomienda a un exalumno para una oficina o un proyecto, este exalumno no ingresa únicamente por sus propios medios, a pesar de la capacidad que pudiera tener. El tema es que ingresa a este espacio por el capital social que tejió gracias a su profesor. Esto además no es exclusivo de la arquitectura ni del Perú. Ocurre prácticamente en cualquier campo profesional. Podemos profundizar más sobre esto en el libro El privilegio en el Perú, publicado recientemente por el IEP. Sin embargo, en arquitectura se vuelve especialmente visible porque muchas de sus oportunidades no operan como sistemas completamente abiertos, sino como sistemas donde siempre hay algún tipo de filtro. Ojo, el problema no es que existan contactos. Todos participamos de redes en distintas escalas. Las redes son necesarias y toda disciplina necesita comunidad. El problema comienza cuando comunidad se convierte en exclusividad o en el principal filtro de acceso. Menciono esto porque cuando se tocan esos temas aparece la acusación de que alguien es resentido, envidioso, que a ti no te dejan entrar o algo parecido. Ya sé por dónde va la cosa. El capital social en la arquitectura peruana se forma de maneras bastante específicas. Primero, la universidad, donde conoces a quien luego serán tus colegas, los profesores, que funcionan también como puentes directos hacia el campo profesional. También las prácticas en oficinas específicas, los eventos, bienales, concursos y también los espacios editoriales y de publicación. No es solo conocer gente, es entrar a circuitos donde las oportunidades circulan y si no estás en esos circuitos, las oportunidades ni siquiera aparecen en tu radar. Esos circuitos no son abiertos ni neutrales, funcionan con cierta lógica de pertenencia. Como explica Sarah Thornton, estos campos funcionan a partir de insiders, personas que ya conocen las reglas del juego. Eso implica algo importante. No todos parten desde el mismo lugar. Algunos ya están dentro de esos circuitos, mientras que otros tienen que encontrar la forma de entrar. ¿Qué permite el capital social? Permite enterarte de oportunidades antes que otros, ser recomendado incluso sin un proceso abierto, ser invitado en lugar de postular, aparecer en espacios en los que otros no llegan. Trabajar para vivir o para producir proyectos está bien, pero el capital social permite insertarse en el campo de la arquitectura que construye la narrativa contemporánea. Y de esto no se habla porque es aquí donde aparece la élite. La élite es el grupo que concentra capital social de alto valor dentro de un campo. Y evidentemente no todos pueden ser parte de la élite. No porque no tengan capacidad, sino porque por definición la élite es un grupo reducido. Y porque no todos tienen acceso a estas redes. La élite se forma a partir de acceso privilegiado, generalmente un acceso temprano a oportunidades. Luego existe una reproducción, es decir, los que están dentro invitan a los que conocen y así sucesivamente. Y también existe al final la naturalización. Con el tiempo esta red deja de verse como red y empieza a verse como lo normal. Aquí hay un punto clave que suele incomodar. Muchos espacios en arquitectura no funcionan como competencias completamente abiertas. Funcionan como sistemas de acceso. Esto no significa que no haya mérito. Significa que el mérito no opera solo. La élite combina capital cultural alto con capital social fuerte. Esto es común en los concursos por invitación, en las curadurías o en las publicaciones donde un editor selecciona a quién incluir, donde claramente hay un filtro de calidad, pero hay un valor adicional que son las redes y los contactos. Vamos a los ejemplos. Las bienales por invitación. Esto se dio en el caso de la Bienal de Arquitectura de Santa Cruz del 2024, donde la ciudad invitada era Lima y los curadores, Francis Espino y Rudy Guise, llevaron una serie de obras de arquitectos que coincide con obras de arquitectos que han sido publicados e invitados recurrentemente a este tipo de eventos. Aquí se puede leer con bastante claridad la operación del capital social.
donde no hay sorpresa ni productos radicalmente nuevos o una perspectiva distinta a lo ya conocido. Hay aquí una red social que está prácticamente naturalizada como la élite. ¿Esto es malo? No necesariamente, solo así funciona. Si el capital cultural te da un lenguaje, el capital social te da el acceso. Puedes hablar perfectamente el idioma de la arquitectura, dominar las referencias, tener un discurso sólido, pero si no estás dentro de las redes donde ese discurso circula, tu trabajo no se mueve. Y al revés también ocurre. Puedes tener el acceso a ciertos espacios, pero si no tienes el lenguaje, no logras sostener tu presencia en ellos. Es en la combinación de ambos donde el sistema empieza a tomar forma y con el tiempo a ser lo que conocemos. La participación peruana en la Bienal de Venecia en el año 2012 es otro caso tangible. José Orrego y Enrique Bonilla, según indica el propio Orrego, convocaron a un grupo de arquitectos que formaron parte de su círculo social, ligado a las universidades precisamente con un capital cultural más sobresaliente, la Universidad de Lima y la Universidad Católica. Más allá de la capacidad proyectual o creativa que puedan tener los seleccionados, es inevitable ver que la invitación y la cercanía entre ese grupo jugó un rol fundamental para que ciertos arquitectos estén y otros no. La dinámica de acceso se replica cuando se crea la Asociación de Estudios de Arquitectura. Esta asociación en la actualidad concentra algunas decenas de oficinas y arquitectos que se distancia del tradicional y obligatorio Colegio de Arquitectos, que reúne a todos los arquitectos, y donde por obvias razones no puede haber una élite ni cultural ni social. El ser parte de este pequeño grupo les otorga a ellos mismos contactos, círculos, dinámicas sociales, participar como jurados, como invitados en eventos, a los que básicamente no todos tienen acceso. En resumen, fortalecen su propio capital social. Y luego esto puede verse reflejado en capital económico o capital simbólico, ingresos o prestigio. Aquí el capital social no solo opera, se organiza, se reproduce y se institucionaliza. Prácticamente se vuelve incapaz de ser cuestionado. Cuestionarlo puede significar automáticamente cerrarse las puertas a estos círculos. No hace falta ir directamente a los grandes eventos. Esto ocurre también en situaciones mucho más simples, en las mismas regiones, por ejemplo. En estos espacios existen círculos que permiten que algunos existan y otros no, aunque sea para decisiones y oportunidades mucho más puntuales y reducidas. Antes de abrir una convocatoria, muchas veces existe una primera lista mental de posibles participantes. Antes de buscar un colaborador, se recurre primero al círculo cercano. Antes de publicar un proyecto, se piensa en autores que ya han publicado antes. En todo eso juega un rol fundamental el capital social. Aunque esos casos tienen un techo muy bajo respecto a la discusión disciplinar, estos espacios no suelen tener peso dentro de la discusión de la arquitectura peruana. Volviendo al caso nacional, se suele pensar que las oportunidades llegan por mérito, pero muchas veces llegan por proximidad. Esto introduce una dimensión adicional. Incluso si alguien tiene capital cultural y logra construir cierto capital social, la falta de capital económico puede limitar su capacidad de sostener esta presencia en el tiempo. Por ejemplo, para participar en la Bienal de Venecia, como indicó Orrego, los participantes aportaron económicamente, al igual que para ser parte de la asociación, donde hay que pagar una membresía. Es común que salga de la discusión el capital económico, porque siempre ha sido un tema delicado que incluso puede distorsionar el análisis. Pero es inevitable. Ser parte requiere inversión. No siempre se dice explícitamente, pero está presente. El capital social no garantiza oportunidades, pero sí define quién tiene más probabilidades de acceder a ellas. Quienes están ahí en muchos casos cuentan con un capital cultural muy alto, pero ese capital cultural se potencia cuando se articula con redes que lo hacen visible. Y ahí es donde el sistema se vuelve más difícil de ver, porque no opera como una exclusión explícita, sino como una selección aparentemente natural. Incluso cuando creemos que elegimos por mérito, muchas veces estamos eligiendo entre personas que ya conocemos o que ya han sido validadas por nuestro entorno. La élite se naturaliza por el capital social del que hemos hablado y su presencia se sigue replicando en otros contextos porque se asume su condición de élite. En un país centralista como el Perú, inevitablemente los contactos de mayor peso suelen estar en la capital. Por eso quienes intentan participar de un capital social de mayor alcance terminan moviéndose a ese espacio, al centro. Desde afuera, tomar decisiones que tengan algún tipo de repercusión en lo que se entiende como arquitectura peruana es imposible. Nunca se ha discutido ese tema de manera activa desde fuera de Lima. Lo que es la arquitectura peruana siempre se ha definido desde el centro.
Y ahí el centralismo más el capital social están fuertemente conectados. Los círculos, principalmente formados en la capital, tienen tal nivel de presencia que adquieren notoriedad automática en las otras ciudades, como invitados, como jurados, como conferencistas, porque existe un aura que les da ese valor agregado sin siquiera haberlo comprobado. Y es por el capital social que ha conformado la élite nacional, el que termina dándole un valor simbólico adicional. Y ojo con esto, puedes tener buena formación, puedes hacer buena arquitectura, puedes incluso construir ciertas relaciones y aún así eso no garantiza reconocimiento. Porque en arquitectura no basta con estar, tienes que parecer que mereces estar. Y eso ya no tiene que ver solamente con lo que sabes ni con a quién conoces, sino con algo más difuso y más intangible, pero igual de determinante, el capital simbólico. Y de eso hablaremos en el siguiente video.